Buenas tardes a todos. Bueno, Agradecido al Señor por esta nueva oportunidad. En esta oportunidad me gustaría comenzar de una manera diferente. Me gustaría compartir con ustedes un himno. Yo no sé si todos conocen o escucharon hablar de Austin Miles. Este compositor allá nacido en el 1860 y pico, ¿no? Le pidieron componer un himno para una conferencia y cuenta él después en un libro que bajó a su sótano, que era el lugar donde él tenía su hobby de fotografía. Él estudiaba farmacología y la dejó, pero se dedicó a la música y a la fotografía. Y él compone un himno que luego es modificado, traducido al español. Jaime Clifford lo adapta y nosotros lo tenemos en nuestro himnario con el número 436, si no recuerdo mal, pero que está en los himnarios adventistas, bautistas, metodistas con otro número. Me gustaría que lo escuchen. Y él cuenta que lo inspiró el Evangelio de Juan, el capítulo 20. Él se puso en el lugar de María cuando va a aquel jardín para ir a ver a su maestro, a quien había muerto, con la intención de llevarle esas especias. Y se encontró con algo totalmente distinto. Comparto, hermanos, el himno. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener.
¿Qué les pareció? ¿Lo conocían? La verdad que cuando lo escuché por primera vez me encantó. Tal vez por oír esa expresión de en quietud y en paz, con Jesús estoy. Él conmigo está. Puedo oír su voz. ¿De qué manera tan sencilla este poeta describe que el encanto que yo hallo en él, con nadie podré tener? Tal vez, hermanos, en esta época, en este siglo, este himno puede parecer demasiado sentimental, muy lento, demasiado romántico. Pero yo creo que esta letra vislumbra algo de la verdad que nosotros, como cristianos, tenemos que manifestar. Él conmigo está. Cuando uno va al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, uno encuentra ahí en el versículo 13 que María va a la tumba y que no encuentra a su maestro, pero ve a dos ángeles. Y son los ángeles los que se comunican con ella y le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y dice el verso 14, hermanos, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y yo pensaba en este versículo y dije, Él conmigo está, pero no siempre percibo que es Él y que Él habla conmigo. Cuando este año, el año pasado también estudiamos el Evangelio de Marcos con los jóvenes, les pedí desde el comienzo que estuvieran dispuestos a conocer a Jesús, acompañándolos en cada una de las experiencias registradas en el Evangelio. Y les dije que tengan la mente abierta para considerar el tiempo y el espacio, las circunstancias y las personas involucradas, los lugares físicos y el contexto a su alrededor, y de esta manera saber dónde Él estuvo. Porque siempre Jesús estaba donde alguien lo necesitaba. Y hermanos, creemos y hemos experimentado la presencia de Dios en medio de nuestro avanzar por la vida, y esta pandemia y la cuarentena nos dieron oportunidades para experimentarlo. Cada vez que vamos a la Escritura encontramos que está colmada de testimonios de cómo Dios entró en la historia para rescatar. Dios irrumpe para caminar con nosotros, para dirigirnos, para guiarnos, para corregirnos, para sostenernos, para cuidarnos, para advertirnos, para animarnos y también para consolarnos. ¿A quiénes? A todos los que estamos dispuestos a creer en Él y abiertos de mente y de corazón, a aceptar algo que muchos cuestionan, que es la realidad de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan las veces que hemos cantado en el salón y que pronto vamos a volver a cantar? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y me pregunto, ¿realmente es así? ¿Realmente lo experimento? ¿Realmente lo creo? Hermanos, que Dios haya visitado al ser humano hecho carne en la persona gloriosa de Jesucristo nos muestra dos cosas. Primero, el estado del mundo en que habitamos, un mundo necesitado de Dios. Y también la necesidad del ser humano, la situación del ser humano, que se cree autosuficiente en tantas cosas. Esto es una de las cosas que muestra. Pero que Dios se haya hecho carne en la persona de Jesucristo muestra el profundo amor y la misericordia de Dios.
Cuando uno va a Juan, capítulo 14, verso 6 y el verso 7, lo sabemos de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero él agrega, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por conocerle a él, conocían al Padre. Por haberle visto a él, habían visto al Padre. Queridos hermanos, es el enorme privilegio que tenemos de contar con la presencia de Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Todavía encontramos esa forma de pensar que nos lleva a veces a chocarnos contra un muro mental que se levanta entre lo secular y lo sagrado, entre lo santo y lo profano, como si nunca pudieran tropezar unos con otros. Y qué lindo sería además, hermanos, de conocer, además de conocer a Dios y conocer a Jesucristo. La Biblia nos da la oportunidad de conocer la vida de hombres y de mujeres de Dios que tuvieron experiencias con la presencia de Dios. Descubrieron que Dios estaba con ellos. Quedó registrado en su palabra. ¿Saben para qué? Para que aprendamos de esas experiencias. El libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo fue el comienzo de la iglesia. Y cuántas veces hemos escuchado decir que tranquilamente podría ser llamado hecho del Espíritu Santo, porque muestra el accionar del Espíritu Santo en el momento en que la iglesia comienza, pero la iglesia todavía está viva. Y saben, hermanos, qué lindo sería poder conocer a lo largo de estos 2000 años distintas experiencias de hombres y de mujeres. Experiencias que tal vez quedaron registradas en libros, en canciones, en altares, en edificios. ¿Cómo ellos pudieron a lo largo de estos 2000 años estar tranquilos porque la presencia de Dios estaba con ellos? Tal vez no los conocemos, pero sería muy lindo poder conocerlos. ¿Saben por qué digo que eso sería muy lindo, hermanos? Porque sería la manera de conocer a nuestro Dios. Cómo Él se reveló en lugares y en tiempos específicos. Cómo Dios actuó en situaciones específicas. Porque, hermanos, no nos olvidemos de algo. Dios decidió dejarnos en este mundo, sabiendo que no era el mejor lugar y sabiendo que no íbamos a atravesar las mejores circunstancias. Pero nos enseñó algo con su palabra: todo tiene su tiempo. Y hermanos, como dirían algunos, en nuestra religión, algunos lo llaman religión, encarnada, porque se basa en que Dios se hizo carne. Yo diría, con una fe depositada en aquel que vivió, murió y resucitó, venciendo la muerte. Hermanos, creo que tenemos el desafío de ver lo valioso que es encontrarnos con el Señor en lugares ordinarios, en situaciones complejas, en los lugares donde nuestra mente no podría encontrar sentido, pero que ahí Dios está con nosotros. Que aún en esos lugares el Señor no nos abandona. Y en el poco tiempo que nos queda, hermanos, porque no me quiero extender, quiero ir a Génesis capítulo 28, porque creo que la historia de este hombre es una historia que nos deja enseñanzas. Jacob. Génesis 28, versículo 10. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, dice el verso 13, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. ¿Leyeron bien, hermanos? Verso 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, pero la llamó Betel, que significa casa de Dios. Queridos hermanos, qué historia que todos conocemos, en un camino cualquiera, durmiendo en cualquier lugar. Jacob se encontró con la bendición de Dios. Creo que nos queda muy claro que Jacob no había ido a buscar a Dios, pero Dios estaba con él. Y en ese lugar donde él descansaba, muy incómodo por cierto, en su sueño, Dios le prometió bendecirlo. Hermanos, nosotros hemos recibido parte de esa bendición en la persona maravillosa de Jesucristo. Miren si Dios cumple lo que promete. Dios le prometió que nunca lo iba a dejar, y fue así. Y tanto quedó impactado que cuando él despierta, necesita ponerle nombre. Esto es casa de Dios. No había un altar, no había una iglesia, un edificio, pero él estaba seguro de algo que aprendió. Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Que en medio de las circunstancias que atravesamos, Él está y yo no lo sabía. Jacob no buscó lo sagrado. Es más, Jacob estaba escapando de su hermano. Todos lo sabemos. Sabemos que Jacob se había portado mal. Seguramente Jacob estaba extrañando a su familia, a su madre. Estaba en ese lugar solo. Pero hubo un lugar, hubo un tiempo, y Dios se encontró con Jacob. Hermanos, yo creo que la Biblia está plagada de historias que si el Señor nos lo permite y me lo permite, cada vez que tengamos oportunidad de juntos compartir la palabra los martes, me gustaría tratar de encontrar sentido a tantas cosas que nos han pasado durante esta pandemia y cuarentena. Diferentes lugares que encontramos en la Biblia que tranquilamente podríamos pinchar un alfiler en un mapa o encontrar en un GPS la ubicación exacta
Porque es así, Dios es real, se presenta en lugares reales. También se presenta en experiencias reales de nuestra vida. Y cada cosa que nos ha pasado nos permite tener un discernimiento espiritual. Tal vez reconocer que Él estaba aquí y yo no lo sabía. Hermanos, cuando uno va a 1 Corintios 12, uno entiende que Dios nos ha dotado de dones, de talentos, de esa capacidad de discernir. ¿Tenemos la capacidad de discernir realmente? ¿Tenemos la capacidad de distinguir la mano de Dios? ¿O enseguida pensamos que la mano de Dios no está? Yo creo que fue terrible para Jacob pensar que en el medio de su problema Dios no estaba. Yo creo que tan terrible como pensar que podemos ser abandonados por el Señor. Jacob no pudo distinguir que Dios estaba junto a él. No lo juzguemos. A veces nos ha pasado eso a nosotros. Entonces, hermanos, qué lindo en una reunión de oración decirle, Padre, gracias, porque nunca nos has abandonado. Gracias, Padre, porque has cumplido con tus promesas como las cumpliste con Jacob. No lo dejaste, no lo desamparaste, lo has bendecido. Así promete Dios actuar con sus hijos. Que el Señor nos ayude a tener el discernimiento espiritual para decirle gracias en medio de cada circunstancia. Y quiero terminar con una lectura en Cantar de los Cantares. En el capítulo 2, en el versículo 8, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Hermanos, le pido al Señor que tengamos el discernimiento espiritual y no simplemente una tradición bíblica, el discernimiento espiritual para ir reconociendo las huellas que Dios deja, para ir reconociendo cómo Dios nos sostiene. Tal vez se va a aparecer en los lugares menos pensados. Tal vez lo vamos a ir viendo saltando, de monte en monte, de colina en colina, atravesando valles, atravesando ríos, pero nunca solos. Queridos hermanos, la experiencia de Jacob ahí en Génesis nos deja tantas enseñanzas que no estemos dormidos. Indudablemente él durmió por su estado, por su condición. Decía la Escritura, porque el sol ya se había puesto. Y hermanos, esa es la consecuencia de cuando la luz no está. Dan ganas de dormir. Que no sea esa la realidad de nuestra vida. Que al igual que la experiencia de Jacob, sepamos no de esperar sueños, pero entender que hay una comunicación fluida y que Dios está del otro lado. Y aunque Dios sigue teniendo a su disposición ese ejército de ángeles, que aunque no los vemos, están, suben y bajan. Están a disposición del Creador. Están a disposición de nuestro Dios. Hermanos, que seamos agradecidos, al igual que Jacob, por sus promesas cumplidas. Él está en el alto, dice Génesis 28. En lo más alto de la escalera, donde nosotros vamos a ir, donde nosotros queremos estar. Y si bien nos ha dado acá una posesión, y si bien acá nos da una protección, hermanos, no es nada comparable a su presencia permanente. Quiere el Señor que andemos en esta vida disfrutando esa presencia. Esto es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Y que en esta noche, al descansar, lo hagamos confiados,
sabiendo que Él está con nosotros. Amén.